Queridos hermanos, vamos a hablar sobre el tema de la divinidad de Cristo. Es un tema que ya lo hemos hablado otras veces, pero me parece necesario analizar algunos términos que pueden ser importantes para terminar de entender por qué Jesús es Dios. Vamos a plantear desde el principio. Dios es una sola cosa que está, digamos, de toda la creación, todo lo que existe es Dios. No hay nada que no sea Dios. Vamos a partir de allí. Nada hay que no sea Dios. Todo absolutamente es Dios. Dios es, además de ser toda y la única materia en la cual todo existe y está creado, manifestado, la única materia, esa es Dios. Por otro lado, Dios tiene la inteligencia para desarrollar el proyecto que Él quiere y lleva adelante. Ahora, Dios no puede ser visto porque Dios es absolutamente todo y lo único. Dios no crea algo fuera de sí. No es que Dios crea las cosas en otro lugar, no es como una persona. Nosotros estamos acá y creamos algo fuera de nosotros, ¿no? Pintamos un cuadro, escribimos un libro, hacemos un objeto, todo eso está fuera de nosotros. Ahora, no es así con Dios. Con Dios todo está en Él porque no hay un lugar fuera de Dios, no existe un lugar fuera de Dios. Todo es Dios, no hay nada que esté fuera de Dios. Por lo tanto, todo está creado en Dios. Tengamos eso en cuenta. ¿Por qué no hay dioses? Porque solo hay uno, no hay dioses. Si hubieran dos dioses, ya tendría que haber un lugar donde estos dos dioses pudieran convivir. Y ese lugar donde estos dos se convivirían tendría que haber sido creado por un tercero, que sería realmente el Dios. Todo lo demás sería creación. Entonces volvemos al punto de partida. Dios hay uno solo. Dios lo dice en la Biblia, no hay dioses fuera de mí. Lo dice un montón de veces. Pasa que es una idea complicada, difícil de asimilar, que no haya nada más que Dios. ¿Por qué? Porque nuestro yo, nuestro ego se resiste a no tener una existencia válida. ¿Por qué digo una existencia válida? Porque el único que existe, el único que es, el único que tiene verdadera existencia, es Dios. Todo lo demás, todo lo que Dios ha creado, es una creación sobre Dios, en Dios, dentro de Dios, porque no hay otro lugar. Entonces, todo lo que pensamos, vemos, tocamos, todo el reino celestial, todos los pensamientos abstractos, todo eso está en Dios. No hay un lugar donde los pensamientos puedan existir. Todo está en Dios. Entonces, tenemos esto. Todo está manifestado en Dios. El verbo bara, que se utiliza en Génesis 1, Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó, bara, en realidad no es crear. La traducción más sencilla es crear, porque nos remite a una idea sencilla, humana, de yo creo un libro, yo creo un objeto, yo creo una pintura, un dibujo, lo que sea. Entonces, es sencilla la imagen y la idea de crear. Ahora, ¿Dios crea? No, Dios manifiesta
lo que no estaba manifestado. Dios trae a la existencia sobre sí, en sí, aquello que no existía. Pero en una existencia de segunda instancia. La existencia de primera instancia absoluta es la de Dios. Todo lo demás es manifestación de segunda instancia, es manifestación ya en Dios. Hagamos un ejemplo, tenemos una batea de arena lisa, la arena está lisita, eso sería Dios, una arena lisita. Ahora, Dios quiere manifestar en la arena un hombre, por lo tanto, Él dibuja un hombre en la arena y el hombre ahora existe. Ha pasado a estar manifestado. Dios lo ha traído a la existencia, algo que no existía. Ahora, cuando llega el fin de la existencia, aquel final absoluto, Dios vuelve a poner lisa la arena y todo ha desaparecido para siempre. Ese poner lisa la arena de vuelta es lo que en la Biblia habla del fuego eterno que nunca se apaga. Dios como un fuego eterno que nunca se apaga. Por eso aquellos que han podido tener visiones de Dios ven una luz amarilla, apenas anaranjada, de Dios, porque tiene esta connotación de fuego eterno que nunca se apaga. La luz absoluta de Dios es así, es amarilla con un tono rojizo. ¿Por qué? No me pregunten, es así. Todos los que han visto a Dios, el reino celestial, lo han visto así. No sé por qué, eso pregúntenle a Dios cuando estén del otro lado, pero es así. Entonces, Dios es todo y lo único. ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés? Si leemos la Biblia y vemos que Moisés le pregunta a Dios, cuando al final Dios lo convence que vaya a hacer el trabajo de rescatar a los hebreos, Moisés le pregunta, bueno, ¿y vos cómo te llamas? ¿Cómo le digo a los hebreos que vos te llamas? Y Dios, en vez de darle un nombre, le da una declaración teológica de su verdad y naturaleza última. Yo soy el que soy. Dios le dice a Moisés, mira Moisés, yo soy el único que soy, el único que es, el único que existe, el único que tiene verdadera y real existencia. Con lo cual Dios le está diciendo, mira vos Moisés, olvídate, vos no existís. Como cuando los chicos dicen, vos no existís. Bueno, Dios le dice a Moisés, mira, vos no existís, vos sos una manifestación en mí. Vos estás creado en mí. Vos sos manifestación en mí. Yo soy el que soy, vos no. Vos sos una criatura, vos sos creación. En realidad es manifestación. Se manifiesta algo y luego se desmanifiesta. Dios obra de esa manera. Lo manifestado y al final de los tiempos desmanifestado y vuelve a tabla rasa. El cajón de arena queda otra vez liso, ¿no? Se dibuja con el mismo material del pizarrón, se dibuja un universo, planetas, personas, reinos celestiales, y al final de todo el tiempo Dios pasa un borrador hecho con el mismo material del pizarrón y todo queda otra vez liso. Dios. Ahora, Dios, por algún motivo que no conocemos y no sabemos, porque Dios no lo ha explicado, nos dice que Él, para presentarse a la humanidad, al reino celestial, para mostrarse a sus criaturas, se muestra personalizado en tres formas principales. La inteligencia de fondo que tiene todos los proyectos, toda la idea, toda la inteligencia de realizar
lo que Él quiere. Y luego, su palabra, nos dice Él, su palabra creadora, su palabra manifestadora, Él manifiesta la creación por la palabra. Esa palabra de Dios que manifiesta, es una idea súper abstracta, muy difícil de asimilar mentalmente porque obviamente nos supera absolutamente. Pero Él nos dice que su palabra, la forma en que Él se expresa y hace, dice lo que quiere hacer, su palabra es la que manifiesta lo que hablábamos antes. Toda la creación, todo lo que vemos, lo que no vemos, los pensamientos, el reino celestial, el reino terrenal y millones de otras cosas que no tenemos ni idea de que existen, es manifestado por Dios, en Dios, porque no hay otro lugar, a través de su palabra. Él habla y las cosas existen, se manifiestan en una existencia de segunda instancia. Ahora, Dios, para mostrarse a sus criaturas, para que puedan interactuar con Él, personaliza a su palabra. La hace persona, la hace ser viviente. Es difícil, ¿no? Porque ser viviente ya es algo de segunda instancia. Sin embargo, en esta primera instancia divina, de la divinidad absoluta, antes de que nada exista, su palabra tiene persona. Esa persona es lo que en la Biblia llama el verbo de Dios, la palabra de Dios, el logos. El logos, que es absolutamente Dios, porque es una forma que es Dios. O sea, ¿cómo separas tu palabra de vos mismo? No podés. ¿Cómo separas tu voz de vos? No podés. Tu palabra es tu palabra. Y tu palabra sos vos. Tu palabra es tus pensamientos que fluyen para generar una cosa. La palabra de Dios es su pensamiento transformado en acción a través de lo que Él llama la voz, la palabra de Dios. Esa palabra, ese verbo, ese logos, como se llama en la Biblia, cuando encarna terrenalmente en la historia humana para interactuar con ella como persona humana, se llama Yeshua. Yeshua, que en arameo es Yeshú y lo acostumbramos nombrar como Jesús. Pero Jesús es la encarnación terrenal, ya es una manifestación de, podremos decir, casi tercera instancia. Él se manifiesta entrando como persona a través de un mecanismo humano que es tener una madre, nace como persona humana, adquiere un cuerpo humano, pero sigue siendo el verbo de Dios, la palabra de Dios, y por lo tanto es Dios, porque no hay forma de separar a la palabra, a la voz, a la inteligencia de Dios manifestando, no podés separarla de Dios, porque la palabra de Dios es Él, es Dios, solo que Dios, por algún motivo que no sabemos, que no conocemos, no tenemos la más remota idea porque no nos da la cabeza, Dios ha personalizado su palabra, su inteligencia productora, su inteligencia creadora a través del verbo. Y ese verbo, volvemos, cuando encarna terrenalmente, podemos verlo y tocarlo, y es Jesús.
Ahora, Jesús, cuando desencarna a su cuerpo terrenal y vuelve con el Padre, con Dios inteligente, mantiene su persona. No es que su persona desaparece, se mantiene siendo personalizado porque siempre estuvo personalizado. Nunca ha dejado de estar personalizado. Siempre fue una de las personas de Dios. Entonces tenemos al Padre, al cual no podemos ver, porque es todo el sustrato en el cual todo existe, porque Él es lo único que existe. Luego, siempre ha estado su palabra, porque su inteligencia creadora está personalizada en el Verbo, que adquiere personalidad y con una maravilla que nos supera, el Verbo de Dios tiene libre albedrío. Tiene libre albedrío, lo cual nos da un escalón más para que comprendamos hasta qué punto el Verbo tiene autonomía. Tiene autonomía. Siendo Dios, siendo parte de Dios, de su misma esencia, de su misma naturaleza, de su mismo material, no hay otra cosa, y siendo la mente de Dios que por su palabra manifiesta, tiene persona, libre albedrío, autonomía. ¿Cómo sabemos esto? Jesús dice al Padre, hágase tu voluntad y no la mía, porque Él tiene voluntad propia. Ahora, Jesús nos muestra una jerarquía divina. Él nos dice que el Padre, ¿por qué lo llama Padre? Porque es una forma sencilla de que el humano, el hombre, pueda acceder a un pensamiento muy complejo, abstracto, trascendental de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros, cómo accedemos a la jerarquía divina? Bueno, Él lo hace súper fácil y sencillo como todo en la Biblia. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que proviene, obviamente, tanto del Padre como del Verbo, que nosotros tenemos más fácil como Hijo. Entonces decimos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, proviene, es una emanación, de vuelta en una emanación de primera instancia, es ese Espíritu de Dios que nuevamente Dios personaliza. Así como personaliza al Verbo, personaliza a su Espíritu. Y el Espíritu de Dios nuevamente, al igual que el Verbo, tiene persona, autonomía y libre albedrío. Y en su libre albedrío intercede por la creación, clamando a Dios con sonidos inefables. Le pide a Dios por la humanidad. Ayuda a la humanidad, ayuda a la iglesia, ayuda a la creación. La palabra de Dios, el Verbo, el Logos, manifiesta la creación y el Espíritu Santo ayuda, organiza, corre para acá, corre para allá, ordena, hace, está en los detalles, está en la sabiduría, en el pensamiento. Maravilloso. Entonces tenemos estas tres personas, porque no tenemos palabras para esto. La palabra que más se aproxima y nos da una idea capaz que podamos aferrar, aunque sea levemente, para poder acercarnos a la naturaleza de la divinidad, es la palabra personas. Entonces tenemos a Dios, que es uno, único y lo único que existe, personalizado, con autonomía y libre albedrío en tres personas. Lo que llamamos el Padre, porque no tenemos nombre para Dios, porque Dios es uno solo, entonces Dios no tiene nombre.
ninguna de las tres personas de la divinidad tiene nombre. ¿Por qué no tienen nombre? Pues Dios es uno solo y no se puede nombrar lo que hay uno solo. Uno nombra lo que hay mucho. ¿Por qué Jesús tiene nombre? Porque es la encarnación hecha hombre, y hombres hay un montón. Entonces Jesús adquiere un nombre humano para diferenciarse entre el resto de los humanos. Ahora, verbos de Dios, ¿cuántos hay? Uno solo. Y espíritus de Dios, ¿cuántos hay? Uno solo. ¿Y Dios cuántos hay? Uno solo. Así que Dios, el Verbo y el Espíritu Santo no tienen nombres. Pepito, José, Juancito. No. Verbo, Espíritu y Padre, porque no tenemos otra forma de describirlo, porque Jesús nos ha dado esta imagen sencilla. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una jerarquía en la divinidad. ¿Por qué en la divinidad? Pues la divinidad es lo único que existe. Dios. Dios único en tres personas que forman uno solo. No hay dos, no hay tres. Es uno solo, único. Jesús es, en su encarnación terrenal, recordemos que Jesús es el nombre del Verbo cuando encarna terrenalmente. Si no, es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios se mete en la historia humana para interactuar con ella y de esa manera corregir temas de uno de sus ángeles celestiales manifestados por él mismo. Al Satán lo manifestó el Verbo. ¿Quién otro? No hay otro. El Verbo ha manifestado todo el reino celestial. Tanto como lo terrenal, manifestó el reino celestial. Uno de esos ángeles al cual Dios Padre le tenía la mayor confianza, y el Verbo también. Este ángel se le da vuelta, no. En su libre albedrío, por el reino celestial tiene libre albedrío, tiene autonomía, porque Dios le da autonomía y libre albedrío a todo lo que crea. Entonces, los ángeles del reino celestial tienen libre albedrío y autonomía. Y hasta tal punto tiene el libre albedrío que se opone a Dios. O sea, una cosa impensable. Uno dice, no, pero si el tipo está al lado de Dios, conoce a Dios, lo ve, tiene la presencia de Dios delante de él, ve su rostro, ¿cómo puede oponerse o poner en duda lo que Dios dice? Es posible. Y lo hizo. De hecho, lo hizo. ¿Puede pecar alguien que está en el cielo? Sí. De hecho, ni hablar. O sea, ¿quién mayor pecador que el Satán? Tremendo. O sea, se opuso a Dios. Esa idea de que si estás en el cielo no pecas, a ver, chicos, pensemos un poquito. Los ángeles, ¿dónde están? En el cielo. Cerca de Dios. Y obviamente, son ángeles, están en presencia de Dios. ¿Cómo pueden pecar? Y sí, porque tienen libre albedrío, tienen pensamiento, tienen decisión. Piensan, dicen, ¿estará bien esto? ¿Estará mal esto? ¿Tendrá razón Dios? ¿Estará en el camino correcto? Dios, o sea, a ver, tremendo. Y se opone, o sea, a ver. O sea, cuando muramos nuestro cuerpo y nos vayamos con Dios, vamos a irnos con todo lo que hemos conocido, aprendido. Vamos a llevar nuestra libre decisión. Vamos a llevar nuestro libre albedrío. Vamos a llevar nuestra autonomía. Vamos a llevar nuestra individualidad que trasciende al cuerpo. Y por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de meter la pata en el cielo. O sea, si nos cuidamos acá, nos vamos a tener que seguir cuidando allá. No es que allá te tirás panza arriba y si ahora ya no puedo meter la pata. No, sí, podés meter la pata.
Si no, preguntarle a los ángeles. El 30% de los ángeles, un tercio de los ángeles fueron arrastrados por el Satán y fueron convencidos de lo que él decía. Entonces, bien, tenemos entonces un poquito más clara esta situación, si es posible. Es muy difícil, o sea, la mente humana tiene límites, es muy difícil comprender esto, cómo Dios personaliza a sí mismo en tres personas, es muy difícil, muy difícil. Ahora, Dios lo ha dicho un montón de veces, pero como es un término, es una concepción abstracta muy complicada, es difícil de aceptar. Dios tiene determinados pequeños detalles maravillosos en la Biblia. Uno de ellos, me encanta, es el tema de usar palabras del hebreo para definir conceptos abstractos, complejos, como es este. El de que una cosa pueda estar formada por varias. Para eso el hebreo usa una palabrita muy especial, que es la palabrita ejat, para decir uno, pero no un uno cualquiera. Nosotros estamos acostumbrados a que la palabra uno sea uno, punto, ya está. Un lápiz, una rueda, una persona, un pajarito. Ahora Dios le dio a los hebreos, ya teniendo en cuenta su multiplicidad en la unidad, le dio dos palabras para uno. Yahid, para el uno único, un pajarito, un lápiz, una rueda. Y le dio otra palabra que es ejad, para la unidad compuesta. Algo que siendo uno está formado por muchas cosas y que arman esa unidad compuesta. Entonces, ejad nos muestra, por ejemplo, la semana, los 7 días. Los 7 días en la Biblia son ejad. Entonces, el primer día de la semana, el domingo, originalmente era Yom Ejad, día de grupo, día de algo compuesto. Yom Ejad. Y amaneció, atardeció, día primero, Yom Ejad. Luego viene día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, Yom Shabbat, día de reposo. Y ahí cerró el Ejad del principio. Yom Ejad se cierra. El grupo ha cerrado. En el Edén Dios crea al hombre, crea a la mujer y dice, van a ser una sola carne. Y usa nuevamente la palabra Ejad, una sola carne. Hombre y mujer son una unidad compuesta. Los dos forman uno, una sola cosa, ¿no? Huesos de mis huesos, carne de mi carne, uno, una sola, van a ser una sola carne, ¿no? Por eso dejarán una maravilla del tema de no entender por qué hay una unidad muy especial entre hombre y mujer, porque forman una unidad compuesta. Ese Ejad se repite en muchos lugares en la Biblia y cada vez que Ejad aparece, uno debe levantar la cabeza y mirar a qué grupo pertenece aquel uno del cual Dios nos está hablando. Hay una oración en el judaísmo que es el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Fíjense que en el Shema la palabra para uno es justamente Ejad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno, compuesto por varios. ¿Quiénes? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Ejad divino, el Ejad de la divinidad. Si vamos a Juan capítulo 1, nos dice, en el principio era la palabra, en el principio, desde siempre.
un principio infinito y absoluto en Dios, que Dios no tiene principio, por lo tanto, en el principio del Evangelio de Juan es un infinito eterno que nunca empezó. ¿Se entiende? O sea, Dios siempre fue exactamente igual, Dios en su divinidad ha personalizado siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el principio era la palabra tenía existencia. El griego usa una palabra, en el principio era, ese era es como un estaba siendo, un existir, un ser, por eso se traduce como en el principio era la palabra. Dice luego, y la palabra estaba vuelta hacia Dios, así dice el griego. ¿Por qué dice vuelta hacia Dios? Porque la palabra personalizada por Dios como entidad que puede tener autonomía y libre albedrío, está atenta a lo que Dios, persona Padre, le dice que es su proyecto, su decisión, su querer hacer. Entonces la palabra, el verbo personalizado con libre albedrío, con autonomía, está atento a recibir las indicaciones del Padre para llevarlas a la acción. Entonces, en el principio era la palabra estaba vuelta hacia Dios a la expectativa, y la palabra era Dios. Por esto que hablábamos antes, no hay forma de que la palabra no sea Dios. Casi que esa parte hasta es redundante. La palabra es Dios. Es así, no hay forma, no hay otra forma. La palabra es Dios. Hay facciones del cristianismo que le han agregado a este versículo, le han agregado la palabra un Dios, porque no logran comprender la unicidad de Dios en su pluralidad. Entonces, le han agregado un Dios. Y la palabra era un Dios, porque no logran entender que Dios hay uno solo, que es el único, que es lo único que existe, no sé, pero le han agregado un Dios. El arrianismo, ese es arrio. El arrianismo dice, no puede ser, no lo entiendo, no hay caso, para mí son dioses distintos, punto, se terminó. Mucho más sencillo, no me tengo que romper la cabeza, no tengo que hacer un esfuerzo, son varios dioses, listo, ya está, más fácil, no me complico la vida. Pero no es así, o sea, no hay tres dioses, hay un solo Dios, con tres personas autónomas y con libre albedrío, que siguen siendo el único Dios, porque no hay otro, así de sencillo. Entonces la palabra es Dios, la palabra no es un Dios, la palabra es Dios. Así de sencillo o complejo. Ahora, tenemos otros temas en la Biblia. Bueno, Jesús es el ángel del Señor. Sí, bueno, ¿por qué? Simplemente porque todo el que es enviado por la inteligencia del Padre o la inteligencia, o por Jesús mismo que envía como palabra a alguien, cada persona, ser, criatura enviada, es malaj. Y malaj es ángel. El ángel es el enviado. Puede ser enviado de primera instancia divino, de la absoluta divinidad, Jesús, el verbo. El verbo está enviado por la inteligencia absoluta del Padre. Y Jesús envía a otros, a los apóstoles, a los profetas. Y los apóstoles también son malaj, enviados de Dios. Y en un punto ángeles de Dios. Luego tenemos la idea de ángel con alitas, reino celestial. Perfecto, también son ángeles. Los malaj, los malajim. Pero hay que entender el hebreo para no meter la pata, para no tener conceptos erróneos. No, pero Jesús es el ángel, ya, entonces Jesús no es Dios, porque es el ángel. Bueno, es el malaj, la inteligencia de Dios. El proyecto de Dios le pasa al verbo, y el verbo es enviado, un malaj, el ángel del Señor,
para realizar lo que la inteligencia manda, pide que se haga. Es como si fuera tu cerebro, tu palabra, tu mano, ¿no es cierto? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que además tiene inteligencia, sabiduría, es un tema obviamente hipercomplejo. No nos da la cabeza para poder comprender. Hay un límite. Hasta ahí llegamos. Y después ya está, no nos pidan más porque no hay forma. La mente finita de un hombre no va a poder comprender lo infinito de la divinidad, de la metafísica divina. Es difícil, o sea, ¿no es cierto? Pero de todas maneras tenemos que tratar de alcanzar, aunque sea, la idea de tres personas siendo una única divinidad en la multiplicidad. Muy bien, les dejo algo para pensar, analizar, hurgar. Es difícil, yo sé. La cabeza explota, ¿qué va a hacer? Muy bien, que Dios los bendiga, les deseo un lindo día. Que Dios esté con ustedes, les dé sabiduría, luz y sabiduría nos dé a todos para poder comprender. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé la luz y la sabiduría para poder acceder a comprender estos temas abstractos tan complejos. Que Dios los bendiga.